Y si ahora miramos un momento en Segunda de Corintios, capítulo 5, mira por favor, Segunda de Corintios, capítulo 5, en el versículo 9 y 10, dice así: Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. Nuestro objetivo ya no es agradarnos a nosotros mismos, sino agradar a Dios. Todo lo que tú hagas sea para agradarlo a Él. Ni siquiera para agradar a la gente, a gente que vive para agradar a otros. Pero ya nosotros no vivimos para agradar al mundo ni para las personas, sino agradar a Dios. Y el versículo 10 dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Lo bueno o lo malo que haya hecho estando en este cuerpo terrenal. Y Efesios capítulo 6, versículo 9 dice así: Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera, no los amenacen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y Él no tiene favoritos. Jesús no tiene favoritos. Entonces ya ahorita tenemos una responsabilidad, un sentido más profundo, más claro, porque nuestras vidas ya no es para nosotros mismos, ni para agradar a otros, sino para agradarlo a Él. Pero lo que hacemos, mostramos si agradamos a Dios o no, porque también podemos hacer daño a otras personas y diciendo, pues igual yo a quien doy cuentas es a Dios, si tú le das cuenta a Dios, pero también tus actos darán cuentas a Él. Si tú vives para Dios o vives para agradarte a ti mismo o para agradar al que quiera hacer daño a otro, ¿para quién vives? Pues debe ser para Dios. Y otro de los valores prácticos es la gozosa esperanza de su regreso. Tú debes estar feliz porque Jesús vuelve, Jesús viene por segunda vez y eso es algo que en nuestros corazones tiene que traer esa alegría. Cada vez que mires el firmamento, cada vez que mires el cielo, que tú disfrutes, Señor, te estoy esperando y quiero tener ese encuentro contigo, quiero estar cara a cara contigo, quiero estar, si estoy muerta, pues resucitaré, y si estoy viva, mi cuerpo será transformado, pero nos encontraremos en el cielo y estaremos para siempre juntos. Ya hemos leído el pasaje de Juan, capítulo 14, pero una vez más, versículo 3, recuerden, dice, cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Eso lo dice Jesús. Él estará con nosotros para siempre, y nosotros estaremos con Él para siempre. Entonces Jesús vuelve, ¿estás listo? ¿Estás listo para ese encuentro? Que tu vida hable acerca de Él, y por eso el incentivo a la santidad, la correcta concepción de la iglesia, que tú emanas vida a otros, que no te dé pena de testificar del poder de Dios, de Jesucristo vivo, que tengas una actitud correcta hacia el mundo, que puedas ver al mundo como el Señor lo ve, que puedas amar al mundo y hablar de Dios a aquellos que no lo conocen, pero también muestra del amor de Dios y ese profundo sentido de responsabilidad personal y la gozosa esperanza de que nos vamos a encontrar con Él. Muy bien, ahora quiero hablar acerca de la aplicación de las provisiones, ¿sí? La aplicación de las provisiones, lo que Dios nos ha dado a través de la salvación, ¿sí? Todo esto hace parte de este plan maravilloso de la salvación. Y yo quiero hablar acerca de la elección. Primero quiero que miren estas imágenes que están aquí. Esta imagen dice, no será fácil, pero te seguiré. Y aquí está el dibujo, la persona mirando la cruz. No será fácil, pero te seguiré. Y ahora miren esta imagen que tiene una X. Hay gente que piensa que de pronto Dios es así, que elige las personas, selecciona personas, pero no es así. Yo quiero hablarles acerca de la elección y quiero leer esta definición que habla el teólogo Thiesen, ¿sí? Y dice, es ese acto soberano, ¿qué es la elección? Es ese acto soberano de Dios en gracia por el cual Él eligió en Cristo Jesús para salvación a todos aquellos que Él supo antes lo aceptarían. Y yo quiero aclarar acerca de eso porque hay una mala interpretación de la elección. Y yo quiero que miremos primero el pasaje de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Dice así, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos.
Cuando dice aquí la palabra que nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos, mucha gente tiene esta imagen, como si Dios elige, este no lo elijo, este no lo elijo, este sí lo elijo, este no lo elijo, no lo elijo, no, sí, y no es así. Dios no es que elige, sino es de acuerdo a cada persona que mira a Jesús. Esa elección, y por eso estoy muy de acuerdo con este teólogo Tiersen cuando dice que es un acto soberano de Dios en gracia por el cual Él eligió en Cristo Jesús para salvación a todos aquellos que Él supo antes lo aceptaría. Supo antes. Y aquí quiero hablar de una nueva palabra que tal vez ustedes la han leído en la Biblia, pero de pronto no ha sido muy clara. Y de hecho, si esta palabra también ustedes quieren que sea uno de los temas por Zoom, pueden hacérmelo saber en el personal. Y es acerca de la presencia de Dios. Porque hay gente que cree que la presencia de Dios es que Él elige a unos de antemano y a otros no, otros van para la condenación y no es así, porque ya hablamos que la salvación es para todos, para todo el que cree en Él. Lo que pasa es que Dios sí conoce el futuro, Él sabe lo que va a suceder, pero Dios no mete su mano para que este sí crea y este no crea y este sí crea y este no crea, no, eso ya es voluntad de cada uno de nosotros que ponemos nuestra mirada en Jesús o no ponemos nuestra mirada en Jesús. Entonces el Señor conoce, así como tú tienes el conocimiento de lo que ha pasado en tu vida, tú tienes un conocimiento de lo que ya pasó, pero tú no puedes hacer nada con ese conocimiento, no puedes devolverte y mejorar las cosas en ese momento. Puedes mejorarlas en el presente. Igualmente, el Señor conoce lo que pasa en el futuro, pero el Señor no hace que la gente doblegue o que esta persona no crea y este sí crea, no, porque eso es de voluntad. Dios ama a sus hijos y Él quiere que sea algo de voluntad. Mis hijos me preguntaban, mami, ¿y por qué Dios no hace que todos creamos en Él? Porque es la voluntad. Es el libre albedrío que el Señor nos ha dado para que cada uno de nosotros lo miremos. Si no seríamos robots, creyendo en Jesús, cada uno de nosotros seríamos como robots. Entonces, sí, amo, sí, no, Él quiere que lo hagamos de corazón, verdaderamente de corazón. Entonces, yo quiero invitarlos un momentico para que miremos acerca de la elección. Dice, la elección es siempre según la presencia de Dios, ¿sí? La elección es siempre según la presencia de Dios, porque Él tiene el conocimiento, Él tiene el conocimiento. Y por eso es que Él ideó el plan de salvación para todos. Pero el Señor da la oportunidad que todos se arrepientan. Miremos un momentico Romanos capítulo 8, el libro de Romanos, capítulo 8 del versículo 28, este es un pasaje que es muy conocido, 28 al 30, dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, Dios conoció a los suyos de antemano, es decir, la presciencia de Dios, de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Los eligió para que llegaran a ser, pero ese elegir es en Cristo Jesús, aquellos que creen en Jesús, ¿sí? Para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Cómo los llamó? ¿Cómo los eligió? Pues a través de Jesucristo. Aquellos que pusieron su mirada en Jesús, ¿sí? Los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Sí? Los puso en esa relación correcta, pero los eligió fue en Jesús, porque pusieron su confianza en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ahora miremos primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, yo Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios. Recuerden el significado de elección, ¿sí? A los elegidos por Dios es porque han puesto su mirada en Jesús como su Señor y Salvador, que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía, la presencia de Dios los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo. Los eligió. ¿Por qué los eligió? Porque ya los conocía y sabía que iban a poner su mirada en Jesús.
Y dice, hace mucho, y su espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz. ¿Sí? Esto lo habla aquí, Primera de Pedro capítulo 1, 1 al 2. Yo quiero hablar acerca de cuál es la diferencia entre la presciencia y la predeterminación de Dios. Porque hay gente que confunde estas dos palabras. La presciencia, como yo le decía, es el conocimiento anticipado de lo que va a suceder, ¿sí? Conocimiento anticipado de lo que va a suceder, eso solamente lo sabe Dios. Y predeterminación es que así es, esto es lo que va a pasar porque yo voy a hacer que esto ocurra, es la predeterminación de Dios. Y hay gente que cree que en el hecho de que Dios conoce las cosas, Él predetermina, pero no es así. Miremos un momentico Efesios capítulo 1, libro de Efesios, capítulo 1, en el versículo 3 al 5, dice así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso, perdón un momento, miro si es hasta el 5. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. En el hecho de que Él nos eligió no quiere decir que rechazó a otros. No es así. Él nos eligió fue porque Él sabía lo que iba a acontecer y quiénes iban a poner su corazón en Él. Pero no es porque Él haya predeterminado que este sí y este no. No es ello. Hay una gran diferencia entre la presciencia de Dios y la predeterminación. Y Dios no predetermina. Por ese motivo es que Él busca hijos que lo amen. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que aman, lo aman. Perdón un momento, yo lo busco para no parafrasear el versículo. Dice: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A todos, no a los que Dios eligió desde el principio, no es así. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si Dios predeterminara quién sí, quién no, sería injusta una salvación, porque sería una salvación para algunos y no para todos. Y ya hemos hablado de una salvación para todos, ¿sí? El Señor se entregó por amor a todos, pero hay unos que sí fijan su mirada y la presencia de Dios sabe ello y sabe también quién lo ha de negar, pero no porque lo predetermine, sino porque cada uno de su libre albedrío toma la decisión. Esa es la gran diferencia entre presciencia y predeterminación. Si yo les dijera en un examen, es la predeterminación lo que hace que Dios nos elija, estaría mal. Pero si yo pregunto, la presciencia de Dios y la elección del ser humano al fijar su mirada en Jesús es lo que determina que estemos en Dios, eso sí sería correcto, porque somos nosotros quien elegimos mirar a Dios o no mirar. El Señor ha eligió en Cristo Jesús para salvación. A todos los que miren a su Hijo amado, así será, igual como cuando Moisés levantó el asta en el desierto con la serpiente. Yo les decía a ustedes, ese símbolo del asta de la serpiente era que todo aquel que mirara iba a ser sano. Pero tristemente muchos quisieron morir con el dolor y no quisieron mirar el asta. ¿Por qué? Porque no creyeron, porque se burlaron de Moisés, dijeron: Moisés se está inventando eso no va a pasar. Y murieron. Igual cuando Noé y el arca de salvación, Noé les decía que se arrepintieran, que iba a venir un diluvio, y la gente se burlaba, no creía. Y por eso tristemente los únicos que se salvaron fue Noé y sus hijos y las esposas de sus hijos. Entonces, no es que Dios predeterminara que fuera Noé, no. Dios conocía que Noé iba a entregar su corazón, la presencia de Dios, pero quien determinó eso fue cada ser humano, cada vida, cada persona. Entonces, quiero ser muy clara en ello. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5, quiero leerlo acá en la Nueva Traducción Viviente, Efesios 1,
versículo 3 al 5 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Ya lo habíamos leído, pero quiero volver a repetirlo. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Es muy claro que es por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Él no quiere que algunos, que todos, pero cada uno determina si quiere o no quiere. No es Dios quien determina ello. Y eso debe ser muy claro en nuestros corazones y como estudiantes del Instituto Bíblico no debe haber esa duda, no debe haber esa interrogación. ¿Será que Dios sí quiere? ¿Será que yo estoy dentro de los elegidos de Dios? Eres tú el que toma la decisión, eres tú quien determinas. Dios desea que toda la humanidad se salve, que todos procedamos al arrepentimiento, pero cada uno decidimos. Muy bien. La Biblia no enseña la selección. Esto es selección, esto es selectivo. La Biblia nos enseña la elección. Esto es selección. Yo elijo seguir a Cristo. ¿Sí? Por eso dice, no será fácil, pero te seguiré. Yo elijo. Y la Biblia nos habla de elección, no de selección. Y aquí hay otros pasajes. Bueno, podemos mirarlos en Efesios capítulo 2, más adelante de donde estábamos leyendo, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y ahora mire más adelante en el versículo 2, ese mismo pasaje, dice así, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Sin Dios y sin esperanza. Claramente lo dice. Vamos a mirar ahora Hebreos capítulo 2, versículo 9.